Recarga de hoy, número 128, la era de los excesos. No sé si les llamó un poco la atención ese título. Muy interesante lo que estuve estudiando, lo que estuve leyendo. Y quiero compartirlo con ustedes porque entiendo y creo que es sumamente importante para el tiempo que nos ha tocado vivir. Vamos a darle compartir por acá, según se van conectando. Gracias a todos los que están por ahí. Estamos aquí. Vamos acá. Vamos saludando a todos los que se van conectando por ahí. Enviar en grupo. 1, 2, 3, 4. Saludos, Luz, bendiciones. Saludos a todos los que se van conectando. Como decía hace unos minutos, recarga número 128, la era de los excesos. Bien curioso, ¿verdad? Y mientras leía sobre esto, bendiciones, Mikey, saludos. Mientras leía sobre los excesos, me era inevitable recordar, ¿verdad? Todos quizás hemos tenido esta experiencia que vamos a un lugar de comida rápida y sin nosotros preguntar, ¿verdad? Nos ponen esa oferta en mediano o grande sin nosotros desearlo, ¿verdad? No sé a cuánto les ha pasado eso, pero a mí me ha pasado. He visto como quizás el precio de la orden de comida sube un poco y me está curioso, ¿verdad? Y cuando miro la oferta cuando me llega, es porque me agrandaron la oferta sin yo pedirlo. Entonces estamos viviendo un tiempo donde todo es mediano o grande, nada es regular. Y quería hablar un poco sobre esto, ¿verdad? Sobre los excesos, porque estamos viviendo en un tiempo donde los excesos se han vuelto algo normal, ¿verdad? Y quería detenerme en este recarga, en este tiempo tan especial, un tiempo de crecer y fortalecer, para que en esta semana pudiéramos evaluarnos y pensar qué tengo en exceso que no me está permitiendo llegar a, y de eso vamos a hablar. Busqué la definición de lo que es exceso, y exceso es algo que trasciende la barrera de lo permitido. Es el hecho de exceder el límite de lo normal, razonable o proporcionado. En 1 Corintios 10:23 dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Y cuando leía ese pasaje, hay cosas que en este tiempo el exceso de tener de ellas nos están limitando a obtener lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces pensaba mucho ¿verdad? En los dispositivos electrónicos, en las series de Netflix, que quizás ninguno de los que está viendo este en vivo ve series o invierte mucho tiempo en los dispositivos. Eso no pasa en nuestras vidas, pero tenemos exceso de muchas cosas que estamos ingiriendo, ¿verdad? Tanto visual, auditivamente, mentalmente, estamos muy cargados y hay exceso de contenido, de información, de muchas cosas que nos están alejando de ese propósito que Dios ha trazado para nosotros, y nosotros tenemos que hacer una pausa en nuestra vida y evaluar qué exceso, porque estamos viviendo en una era donde todo es accesible, todo lo hay en grandes cantidades, todo está de diferentes maneras, y necesitamos detenernos y evaluar qué estamos permitiendo que nos aleje de ese plan de Dios, y de qué nos estamos saturando, que no nos conviene. La misma palabra nos dice que todo me es permitido, mas no todo me conviene. Y pudiéramos hablar de las series de Netflix, de los aparatos electrónicos, de YouTube, pero pudiéramos hablar de las predicaciones en exceso, de leer muchos libros, mucho contenido, mucho podcast. La realidad es que no
no todo en exceso, ¿verdad? Todo en exceso, todo lo que consumamos en exceso nos va a hacer daño, ¿verdad? Pero entonces posponemos otras cosas que sí las necesitamos. Necesitamos oración suficiente, necesitamos hacer ayunos de manera regular, necesitamos ir a la palabra y leerla diariamente. Y entonces cuando uno se detiene a ver dónde está invirtiendo en esos excesos, le estoy restando a otras cosas. Entonces, mientras yo leía sobre esto y estuve predicándole a los jóvenes de nuestra iglesia sobre la era de los excesos hace varias semanas atrás, les decía que los excesos nos hacen esclavos y los excesos afectan nuestra percepción de las cosas. Porque a veces por exceso de contenido, por lo que dicen las noticias, por lo que dicen los medios, por lo que dicen X o Y personas, empezamos a ver las cosas diferentes desde un cristal diferente, pero no lo vemos como Dios quizás lo está viendo. Quizás vemos una persona en un proceso y pudiéramos pensar en una historia mal contada, pudiéramos pensar que la persona está siendo víctima de las consecuencias de malas decisiones, pero quizás pudo haber sido algo inusual, inesperado, que la persona no sabía que iba a ocurrir y está tratando, ¿verdad? Como yo digo, de sobrevivir en medio de ese proceso, esperando y orando por alguien como nosotros, que le demos la mano y que en vez de juzgar la situación, podamos detenernos, ser empáticos y amarla, cuidarla y ayudarla a poder identificar herramientas para sobrellevar ese proceso. ¿Ok? Bendiciones a todos, saludos, David, Papito, saludos a mi mamá que está por ahí. Gracias a todos los que se van conectando. Y entonces pudiéramos pensar qué nos ayuda, ¿verdad? A luchar o vencer los excesos. Somos humanos, a veces se nos hace difícil tomar decisiones y poder tener ese balance de poder leer la Biblia diariamente, de poder orar diariamente, de poder sacar tiempos para ayunar y poder hacer diariamente, ¿verdad? Nuestras buenas obras, buenos actos, así como el Señor nos pide ser obedientes, estar amando al prójimo. Y cuando vemos, quizás estamos muy entretenidos en los excesos de otras cosas y estamos fallando en hacer la voluntad de Dios. Nos estamos alejando, como decía ahorita, de ese plan hermoso que Dios trazó para cada uno de nosotros solamente por los excesos. Solamente por eso que estamos permitiendo que llegue a nuestra vida y ocupe una cantidad de tiempo que cuando vemos nos afecta, nos distancia, nos cansa, ¿verdad? Porque en ocasiones no nos damos cuenta y vemos que nos pudiéramos sentar a ver televisión y eso no está mal, ¿verdad? Un tiempo de descanso, pero ese tiempo de descanso se vuelve en que quizás pudiéramos haber aprovechado y haber llamado a un amigo, un hermano, un familiar, escucharle y en vez de estar 2 horas en el televisor, estar menos tiempo pensando en nuestro prójimo, en el plan que Dios trazó para nosotros. Yo creo que Dios no nos trajo a esta tierra solamente a existir, sino nos llamó a esta tierra para trascender, ¿verdad? Para impactar vidas, para ser luz y sal. Entonces, este tiempo que nos ha tocado vivir, donde todo es en exceso, muchas series, mucho contenido, mucho podcast, mucho YouTube, muchas predicaciones accesibles en todos lados. Cuando vienes a ver, estamos tan entretenidos con tanto que hay que ver y escuchar, que dejamos de ser para hacer esas cosas que nos entretienen y nos distancian de lo que Dios ha trazado para nosotros. ¿Qué nos ayuda a vencer los excesos? Ser sensibles a la voz de Dios, ser sensibles al tiempo que nos ha tocado vivir y ser sensibles a los que nos rodean. En ocasiones pudiéramos estar hablando de una llamada a un familiar, a un amigo, pero en ocasiones esa necesidad pudiera estar en mi casa, pudiera estar en mis hijos, en mi esposa, en mis padres, en mis familiares cercanos, ¿verdad? Y nosotros abrazarnos a esa gracia que Dios nos regaló. Estas dos cosas nos ayudan diariamente a mantenernos cerca del plan de Dios, abrazar la gracia y ser sensibles, ¿ok? Y pudiéramos estar pensando, ¿verdad? Y ustedes
viendo este video y decir, pero en la Biblia alguien luchó con algún exceso. Pues sí, estuve leyendo, ¿verdad? Y preguntándole al Señor, ¿qué personas lucharon con excesos? Y hubo personas que lucharon con excesos de confianza, que no necesariamente en esa era habían contenido, ¿verdad? O información, pero estas personas hubieron unas cositas que tuvieron exceso de. Judas, Adán y Eva tuvieron exceso de confianza. Se sobreconfiaron de que Dios está con nosotros, Él camina con nosotros, nos acostumbramos a Él. Y hubo ese exceso de confianza y perdieron cosas valiosas, planes que Dios tenía para ellos por ese exceso de confianza. Y había otras personas, ¿verdad?, que tuvieron exceso de otras cosas y sabemos que Lucifer, Satanás, ¿verdad?, ese ángel de luz que en un momento dado estuvo en el cielo, y Saúl también, que fue un rey que Dios escogió para su pueblo, tuvieron exceso de orgullo. Entonces ellos pensaron en sí mismos, no pensaron en los demás ni en el plan de Dios, y ellos se sentían superiores, ¿verdad? Y el exceso de orgullo los llevó a enfrentar y lamentablemente llegar a las condiciones que llegaron, ¿ok? Me gustaría también compartir otros excesos con los que estamos luchando diariamente: exceso de alimento, de información, una fe desbalanceada. No, Dios lo va a hacer todo. Hay algo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Hay un versículo que dice que la fe sin obras es muerta. Pues yo tengo que accionar conforme a mi fe para ver a Dios obrar en medio de mi vida, en medio de los míos, en medio de este caminar. El exceso de dejadez, el exceso de vergüenza que me limita a accionar en ocasiones porque pienso que no soy digno, que no merezco, que no soy suficiente. El exceso de relaciones, yo quiero ser amigo de todo el mundo, yo quiero estar con todo el mundo y que todo el mundo esté conmigo. Esos excesos hacen daño, ¿verdad? Yo tengo que decirle al Señor, Señor, ayúdame a yo poder ser balanceado y mantenerme enfocado en lo que tú has preparado para mí. ¿Ok? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que ha luchado con el exceso de algo. Y Dios en este recarga nos está llamando la atención, ¿verdad? Así como me la llamó a mí en un momento dado, de hacer unas pausas, de ser más cuidadoso con mi tiempo, de poder sacar espacios de quietud, de silencio, de meditar más en la palabra, porque esto es lo que nos va a ayudar a poder mantenernos cerca del corazón de Dios. Y es bien importante, ¿verdad? Y quiero ir cerrando y recordarles que Jesús es la realidad para todas las promesas de Dios. Y en ellas no hay exceso. En las promesas no hay exceso. Es lo que necesitamos, es lo justo. Y me encanta porque el Señor me llevaba a este milagro, ¿verdad? A esta historia que ocurre en el Nuevo Testamento, en el libro de la Biblia, donde hubo una multiplicación de panes y peces. Y es bien curioso porque el alimento no se perdió. Sabemos que en el proceso, en una de las multiplicaciones, sobraron 12 cestas, que eran la misma cantidad de discípulos, y cada discípulo se llevó una cesta. O sea que cuando Dios hace algo, no lo hace ni para desperdiciar ni en exceso. Dios no hace nada para que se pierda. Recordaba también otro milagro de multiplicación y de provisión de Dios, y era en el desierto, cuando el pueblo de Israel veía el maná caer y recogían todos los días. Y Dios le decía, si cogen de más se va a dañar. Dios no va con los excesos. Y los sábados era el único día que podían coger doble porción para el sábado y para el domingo. Cogían entiendo, viernes para sábado, sábado para domingo. Sé que había un día que cogían para 2 días. Y qué importante que Dios, con esas actitudes, con esas instrucciones, nos demuestra que Dios no es un Dios de exceso. Y nos está hablando para nosotros en este tiempo
que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con qué estamos consumiendo en exceso. Tenemos que cuidar nuestra salud, y nuestra salud integral en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en lo que oímos, en lo que escuchamos, en lo que miramos, ¿verdad? A veces tenemos nuestra vista contaminada con tanto que vemos. Ahorita compartía con mis hijos un estudio que estuve leyendo en España estaban estudiando las adicciones a los dispositivos electrónicos y dicen que 1 de cada 3 niños en España es adicto al dispositivo electrónico de las edades de 10 a 14 años. Y entonces decía que impedía el ejercicio, impedía el estudio y afectaba muchas cosas. Y entonces todo lo que está bien accesible a nosotros y no tenemos ese control se va a convertir en un exceso. Y creo que nos toca a cada uno de nosotros modelar ese balance, contagiar a otros en ser prudentes, en ser sensibles a lo que nos corresponde, ingerir en todos los sentidos, sea alimento, sea contenido, sea a través de cualquier aparato electrónico, que nosotros podamos decir, tengo suficiente, no necesito más. Tengo que hacer pausas, tengo que sacar tiempo para meditar, para orar, para tener tiempos de silencio y no hacer nada. Y quizás pudieras estar pensando allá, ¿cómo tiempos de silencio para hacer nada? Pues sí, tiempos de quietud. Hay un versículo que me encanta y dice que en quietud y en reposo va a ser nuestra fortaleza. Entonces tenemos que estar quietos. Otro versículo dice, estás quieto y conocer que yo soy Dios. O sea, Dios espera que nosotros también nos ejercitemos en esos tiempos de quietud, en esos tiempos de que no hayan ruidos a nuestro alrededor, que no haya nada que nos distraiga, que no haya nada que robe nuestra atención, que nosotros nos pongamos esa necesidad de que tenemos que saber, tenemos que conocer más. Sí, que podamos conocerlo más a Él, que podamos estar más cerca de Él, pero de cosas que no edifican, cosas que no añaden a mi vida y me alejan del plan de Dios. Pues yo creo que todos, ¿verdad? Tenemos que detenernos y meditar y decir, ¿qué exceso, qué cosa tengo en exceso, qué estoy invirtiendo en exceso en mi vida que me está alejando de lo que Dios desea hacer? Y yo ser valiente y decir, yo decido hoy cortar con eso. Yo decido hoy alejarme de eso que me está consumiendo tanto tiempo y no permite que mi vida se conecte con la vida de Dios diariamente, que no se conecte a ese crecimiento, a esa madurez, a ese desarrollo que Dios tiene para mí y para cada uno de nosotros. Así que cuando vayamos a un restaurante de comida rápida, estén pendientes, ¿verdad? Que no le vayan a cobrar una oferta grande o mediana sin usted pedirlo, pero más que eso, que usted pueda recordar y decir, ¿qué estoy consumiendo en exceso? ¿Qué estoy permitiendo que ocupe todo mi tiempo? ¿Qué estoy, ¿verdad? Invirtiendo mis horas que pudieran ser para descansar, que pudieran ser para meditar, que pudieran ser para sentarme a hablar con mi familia en mi casa y escucharlo. Hay ocasiones en donde estamos con exceso de espacios, ¿verdad? Eso no lo tengo en las notas, pero viene a mi mente. Tenemos exceso de espacio. Todos están en su cuarto, en algún lugar, con algún aparato, viendo algo en la televisión. Y cuando miramos, estamos perdiendo tiempo de estrechar lazos, ¿verdad? De crear relaciones fuertes, de estar atentos los unos a los otros. Y creo que esta recarga, más de ayudarnos a fortalecer, es un recarga para crecer en ese propósito que Dios declaró para nosotros, en ese plan que Él trazó, que no es para solamente existir en esta tierra, sino para ser trascendentales en la vida de aquellos que amamos. Así que envíenle esto a alguien, ¿verdad? Que ustedes entiendan, quiero bendecir a alguien con esta palabra de la era de los excesos. Este recarga número 128 y le agradezco siempre a todos los que nos acompañan, todos los que están con nosotros semana tras semana. Para nosotros es sumamente especial y nos da ánimo para continuar, ¿verdad?
y todas las semanas prepararnos para poder compartir con cada uno de ustedes algo que primeramente habla a nuestro corazón de parte de Dios para poder bendecir sus vidas. Así que esta semana meditemos y pensemos qué estamos haciendo en exceso que nos está alejando de lo que Dios tiene y desea para cada uno de nosotros. Que tengan una excelente semana, un fuerte abrazo. Espero hayan pasado una excelente semana de Acción de Gracias. Así que oficialmente ya empezaron las Navidades. Que tengan feliz Navidad, ¿verdad? Y que puedan este tiempo fortalecer con su familia, estrechar lazos y sobre todo valorar lo que es importante y echar a un lado todo aquello que sea en exceso. Bendiciones.